¿Qué se debe tener en cuenta al momento de diseñar una base de datos relacionales? En la tercera parte de este módulo se verán las pautas para diseñar una base de datos relacional. Un buen diseño de la base de datos es la pieza clave para que un sistema de información realice las operaciones que desee de una forma efectiva, precisa y eficaz. El diseño debe ser flexible, lógico y metódico. Algunos de los puntos importantes que se refiere una base de datos relacional efectiva son: se adapta con facilidad a satisfacer futuros cambios y los requerimientos del diseño. Sus diseños y relaciones de tablas son fáciles de comprender y ofrece un desempeño aceptable y una utilización del disco adecuado. El primer paso para el diseño de una base de datos es determinar la finalidad de la base de datos y cómo se utiliza. Se puede proceder a realizar un análisis de las necesidades de información o bien, en el caso del desarrollo de la nivelación de esta asignatura, se realizará la lectura comprensiva del problema provisto, hasta entender bien las necesidades de almacenamiento que se plantean. Por ejemplo, se resolverá el problema 10 de la guía de ejercicios. Juan está creando una biblioteca barrial y necesita registrar los datos de los libros y los datos de los autores, teniendo en cuenta que cada libro de esta biblioteca pertenece a un solo escritor. Seguido a esto, debemos comenzar a identificar las entidades involucradas, una tabla para cada persona, cosa o transacción que satisfaga la necesidad de almacenamiento. En el caso del problema planteado en el punto anterior, podemos distinguir al menos dos tablas o entidades, una para libros y otra para autores. Cada tabla debe contener todos sus campos referidos directamente al tema o asunto que trata la tabla. Y cada campo debe contener una unidad de datos en sus partes lógicas más pequeñas. Además, debe diseñar cada campo teniendo presente evitar la redundancia de datos, es decir, que un dato no se repita ni en la misma tabla ni en tablas diferentes. En nuestro caso, podemos distinguir en la tabla libros, por ejemplo, código de libro, título, género, edición, editorial, año de publicación. Y por otro lado, la tabla autores, el apellido, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y fecha de defunción del autor. En algunas tablas se pueden encontrar claves primarias dentro de los campos ya definidos en dichas tablas. O bien se puede diseñar un campo extra que cumpla con este propósito. Veamos cuál sería la clave primaria de ambas tablas. Código del libro, cod libro, para libros, de tipo alfanumérico. Para autores no existe un campo que sea único. Así es que se agregará un campo más para que cumpla con la función de clave primaria, que le llamaremos cod autor. Una vez que se tienen todas las tablas con sus claves primarias, se debe establecer la relación entre pares de tablas y determinar las claves foráneas o diseñar tablas intermedias que se requieran necesarias. Vamos a analizar el tipo de relación que existe entre ambas tablas. Un autor puede tener ninguno, uno o varios libros. Si se analizó el enunciado, se verá que expresa claramente que un libro tiene un solo autor. Establecemos que la relación es de 1 a varios, donde el extremo 1 de la relación es la tabla autores y el extremo varios es la tabla libros. Dicho de otro modo, un registro de libros puede relacionarse con un único registro de autores, pero no viceversa. Un registro de autores puede relacionarse con ninguno, uno o varios registros de libros. Entonces, para modelar esta relación, vamos a tomar la clave primaria de la tabla 1, autores, cod autor, y agregarla como campo en la tabla libros y la vamos a designar como clave foránea o FK, con lo que queda establecida la relación 1, la clave primaria codautor, y n o varios, la clave foránea de libros codautor.
Una vez diseñadas las tablas, los campos y las relaciones que necesitan, es el momento de estudiar el diseño y detectar posibles fallos que puedan quedar. Es más sencillo cambiar el diseño de la base de datos ahora que una vez que se haya rellenado las tablas con datos o ya esté implementada en algún software. Se puede utilizar un sistema gestor de base de datos como el SQL Server para crear las tablas, especificar las relaciones entre las tablas e introducir algunos registros de datos en cada tabla como ejemplo. Observe si se puede utilizar la base de datos para obtener las respuestas que desee. Cuando considere que la estructura de tablas cumple con los objetivos de diseño descritos anteriormente, es el momento de comenzar a agregar los datos existentes a las tablas y a continuación se pueden crear consultas, vistas u otros objetos que se necesite para manejar la base de datos.